Bueno, lo que comentábamos era que siempre el dominio de una función relacionado con su inversa era correspondiente con la imagen de esa inversa, y lo que es imagen de la función se transforma en dominio de la inversa. Esto debe cumplirse siempre, que nosotros encontremos de manera correcta la inversa, se cumple siempre, ¿sí? Bien. Vamos a seguir avanzando, vamos con función logarítmica, que la vamos a encontrar como la función inversa de la función exponencial. Y ahí vamos a ver también cuál es la relación en el gráfico, que tiene que ver con eso que les había dibujado hace un momento. ¿Cuándo es el parcial? Es el miércoles, creo que cae 7, habíamos dicho, ¿no? El primer miércoles, el miércoles que viene, no, el otro. Entra hasta el práctico 5. Así que bueno, por eso es que estamos tratando de ver todo lo que podamos hoy, para ya la semana que viene revisar dudas. Y bueno, si quedó alguna cosita sin ver hoy, la vemos la semana que viene. Función logarítmica. Bueno, si nosotros tenemos, ¿se acuerdan nuestra función exponencial? Esta es la función exponencial, ¿está bien? Donde a era mayor que 0, no podía valer 1. Habíamos dicho que el dominio de esta función son todos los reales y que su imagen son los reales positivos, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la función inversa? F a la menos 1 de x es el logaritmo. Si acá era la base de la exponencial, acá va a ser la base del logaritmo. Logaritmo en base a de x. Donde van a cumplirse las mismas condiciones, que a tiene que ser positivo y que no puede valer 1. Entonces, habiendo visto antes lo del dominio y la imagen de una función y de su inversa, acá admitimos a los compañeros, lo que se cumple es que el dominio de la inversa van a ser los reales positivos y la imagen de la inversa van a ser los reales, ¿sí? Por esta cuestión que vimos hace un momentito. Bien, si nosotros, cuando vimos la gráfica de la función exponencial, vimos que la función corta acá, en 1, ¿sí? En este caso es a la x con a positivo, ¿no? Y mayor que 1. Si nosotros trazamos la función identidad, la inversa va a pasar por el 1 de x y va a tener una gráfica así. Esta sería igual al logaritmo en base a de x. Esto que les estoy dibujando es algo genérico, ¿sí? Vamos a tener distintas gráficas según el valor de a. Cuanto más grande sea el valor de a, en este caso la función va a crecer mucho más rápido, y en este caso la función va a estar más pegadita al eje x. Pero bueno, eso se va viendo de acuerdo a cada ejercicio. ¿Cuáles serían algunas inversas? Bueno, supongamos que tenemos y igual a 10 a la x. Esa es una exponencial. ¿Cuál sería la inversa de esta función? Y en este caso sería el logaritmo en base 10 de x. ¿Cuál es la importancia del logaritmo en base 10? Bueno, que es uno de los logaritmos que nos da directamente la calculadora, con la tecla log.
con esa tecla podemos calcular cualquier logaritmo en base 10. Tenemos otra función exponencial natural que les comentaba antes, que era de las más importantes, porque además es parte de la definición de otras funciones, cuya inversa es el logaritmo, lo voy a escribir así primero, logaritmo en base e de x, pero que normalmente lo vamos a escribir como logaritmo natural de x, con una expresión particular para el caso este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el logaritmo que surgió naturalmente. El otro, el de base 10, lo inventaron los matemáticos para poder solucionar cálculos de manera más fácil. Bien, esta expresión particular para el logaritmo de base E también tiene su correlación en la calculadora y una tecla, que es una ln, logaritmo natural del valor que nosotros ingresemos. Nos lo da directamente. Mira, todo depende de que los chicos que están siempre subiendo las clases lo puedan hacer hoy. Ustedes piensen que son compañeros que están colaborando y que, bueno, a veces no tienen el tiempo. Si puede, lo hace en el mismo día y otras veces, bueno, lo hace en los días que van siguiendo. Pero sí, las vamos a subir. Así que quédense tranquilos que las van a subir. Otra cosa que yo les sugiero a veces es que, bueno, tal vez pueden ir haciendo capturas de las pantallas cuando tenemos la clase, y por ahí a veces se pierden de copiar, o al revés, por ahí es preferible que me escuchen y si tienen las capturas, después, bueno, pueden tomarse más tiempo para copiar si quieren. Así que sí, pero si las vuelven a mirar, incluso lo que les decía la otra vez es que tienen en el canal las clases del primer cuatrimestre, así que también tienen otras explicaciones sobre los mismos temas que, bueno, si bien soy la misma profe, uno a veces lo comenta de una manera y otras veces por ahí lo comenta de otra, o por ahí da un ejemplo u otro que también lo pueden ir tomando. Bien. Hablábamos del uso de la calculadora científica, ¿sí? Lo que necesitan hacer para calcular un logaritmo es presionar la tecla y después el valor del que quieren calcular el logaritmo y listo. Pero bueno, ahora nos vamos a meter un poquito más con la definición del logaritmo. Así que si bien acá estamos hablando de cuestiones generales de la función, lo que tiene que ver con el cálculo de los logaritmos, lo vamos a ver ahora. ¿Cómo estamos con el tiempo? Nos queda media horita todavía, estamos muy bien. Bueno, borramos y nos vamos a el cálculo y las propiedades de los logaritmos. Porque lo que dijimos recién fue que, bueno, la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, pero vamos a ver un poquito más de los logaritmos, la definición y los cálculos. Logaritmo, propiedades. Esto de todas maneras es tema que, bueno, las demás funciones también, ¿no? Logaritmos, pues vamos a hablar varios. Son todas cuestiones que las vieron en el secundario. Bueno, ¿cómo me gusta que relacionan el logaritmo? Siempre les pongo un ejemplo como para que puedan recordar de alguna manera más simple la definición. Si yo tengo esta expresión, ¿sí? Si quiero calcular el resultado, bueno, elevo el 2 al cubo y acá sería esta la situación, ¿no? 2 al cubo, ¿cuánto me da? Bueno, es cuestión de hacer la cuenta. ¿Qué pasa? Yo puedo querer conocer el resultado, pero puedo querer conocer también cuál es ese exponente. Y entonces la incógnita la tendría ahí, ¿sí? 2, ¿a qué potencia me da 8? ¿Qué hacemos normalmente? Decimos, bueno,
¿cómo calculo eso? ¿Qué tengo que pensar? Tengo que especular. ¿Está bien? Si yo quiero conocer, en lugar del exponente, la base, ¿cómo hago para despejar acá? ¿Y qué digo? Que x es la raíz cúbica de 8. Pero entonces, ¿esto cómo lo pienso? Bueno, acá es donde interviene el logaritmo, ¿sí? Usando, o porque le puse esta patita así, usando logaritmos. ¿Qué es el logaritmo entonces? Fíjense, si yo tengo que 2 elevado a determinada potencia me da 8, ¿qué puedo decir? Bueno, no quería poner x para que no piensen que siempre va a ser x igual al logaritmo, ¿sí? Yo voy a decir que eso que quiero conocer es el logaritmo en base 2 de 8. O sea, es qué potencia le pongo al 2 para que el resultado sea 8. Esto que les escribí acá. De esta manera es como relacionamos las potencias, ¿sí? La exponenciación con un logaritmo. Si, bueno, lo escribo, si esto fuera x, esta sería x. ¿Está bien? En concreto, y como para buscar algunos ejemplos, si yo quiero conocer el logaritmo en base 3 de 9, ¿qué es lo que tengo que preguntarme? Bueno, 3, ¿a qué potencia me da 9? Ah, 3 al cuadrado me da 9. Bueno, ese es el resultado del logaritmo. Si tengo el logaritmo en base 2 de 16, me pregunto, 2, ¿a qué potencia me da 16? 2 por 2 por 2 por 2, 2, 4, 8, 16, 4. Ese es el resultado del logaritmo. Siempre voy a tener números positivos, así de lindos, así de fáciles de calcular, y la verdad es que puedo tener montones de variantes, pero no necesariamente tienen que ser siempre cálculos así tan directos. Entonces, para todas esas necesidades de cálculo, tenemos también propiedades. Esas propiedades las vamos a ver ahora, pero bueno, esto era como para que ustedes tengan presente cuál es la relación entre la expresión de una potencia y los distintos elementos que podemos querer calcular. Si ustedes se acuerdan esa relación de que 2 al cubo les da 8, se van a acordar siempre la definición del logaritmo, ¿sí? Nosotros decimos que el logaritmo en base b de un número a nos da otro número c. Si solo si pasa qué cosa, que b elevado a la c nos da a. ¿Está bien? Recuerden que en este caso b, que le puse b a la base, pasa como en la base de la exponencial. Tiene que ser un valor positivo y no puede valer 1. ¿Está bien? Bueno, esto siempre para recordar. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? Que A tiene que ser un valor positivo. A también tiene que ser un valor positivo. Bueno, propiedades. El logaritmo en una base b de m por n por p por distintos otros factores es lo mismo que el logaritmo en esa base de m más el logaritmo en esa base de n más, es decir, lo que antes tenía como productos lo puedo transformar en la suma de los distintos logaritmos siempre que mantenga la misma base. Logaritmo en base b de p más todos los que continúan. Otra propiedad, esta era una de ellas. Si yo tengo
el logaritmo en base b de una división, obviamente n no podría ser 0, ¿no? Lo puedo pensar como el logaritmo en base b de m menos, antes era suma, ahora que es división es resta, el logaritmo en base b de n. La propiedad que viene ahora, hiper recontra archi importante para cuando resolvemos ecuaciones exponenciales. Si yo tengo el logaritmo de m elevado a la n, me queda n por, pasa adelante multiplicando, el logaritmo en base b de m. A ver, una más. Si yo tengo un valor a positivo y tengo un valor b positivo, y esos dos valores son iguales, entonces el logaritmo en base b de a me da igual al logaritmo en base b de b, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le aplico el logaritmo de un lado del igual, aplico el logaritmo del otro lado del igual, siempre y cuando esté aplicando el mismo logaritmo, voy a mantener la igualdad. Sería la ley uniforme. Puedo aplicar logaritmo de un lado, logaritmo del otro y se mantiene la igualdad. Eso es lo que significa esto, ¿sí? A y B no necesariamente tienen que ser dos números. No es que si yo digo 2 igual a 2, porque acá ya no tiene sentido agregarle el logaritmo. Ya sé que tengo una igualdad. Pero puede haber casos en una ecuación donde yo tenga una expresión así. X menos 2 igual a X más 3 al cuadrado. Bueno, si yo sé que esta expresión es igual a esta otra, puedo aplicar logaritmo de un lado y logaritmo del otro. ¿Y por qué quisiera hacer eso? Y porque, por ejemplo, acá que me aparece una potencia, después puedo eliminar esa potencia usando esta propiedad. Pero bueno, esto es algo que después se ve en los ejercicios con ecuaciones, ¿no? De ecuaciones. Así que esa propiedad también es importante en ese sentido. Nos va a permitir resolver algunos ejercicios. Y vamos a hacer algo de eso. Algún ejercicio de los que tengamos con logaritmos. A ver. Por acá. Fui para el otro lado. Bueno. Por ejemplo, voy a borrar esto. El ejercicio dice, ¿para qué valores de X en la guía dice 5 a la X, pero vamos a poner otro. Por ejemplo, 2 a la X está comprendido entre a ver, voy a ponerles entre 3 y así nos da algún valor justito, y 128. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Fíjense, yo tengo que encontrarme valores de exponentes, ¿sí? Para los cuales el resultado, o sea, 2 a la X, esté entre 4 y 128. No me está diciendo que puede valer también 4 y 128. Si fuera la situación de que pueda valer 4 y 128 también, lo que hacemos es ponerles un igual a
a esos signos de desigualdad, el signo de menor en este caso. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con las propiedades que vimos recién? ¿Vieron la última propiedad donde, si bien estaba definido para una igualdad, podíamos aplicar uniformemente el logaritmo? Bueno, acá vamos a poder hacerlo también en cada uno de estos miembros. Entonces, ¿qué logaritmo nos va a convenir agregar? Fíjense que nosotros tenemos logaritmo en base 2. Entonces, una propiedad que, si bien no la escribí, es importante. Si yo tengo el logaritmo en base b del mismo número b, ese logaritmo vale 1. ¿Sí? Ejemplo, logaritmo en base 3 de 3. ¿Qué es lo que me preguntaba para resolver el logaritmo? ¿Qué potencia le pongo a la base para obtener el argumento? Bueno, evidentemente en este caso, si yo digo 3 a la 1, me da 3. Por eso que siempre que la base y el argumento coincidan, el logaritmo va a valer 1. ¿Por qué digo esto? Porque si yo acá tengo un logaritmo de base 2, lo que me va a convenir es decir, bueno, voy a agregar un logaritmo en base 2 a cada uno de esos miembros. Ya se lo agregué a este. Como se lo agregué a ese, se lo tengo que agregar a todos los demás. Acá voy a poner logaritmo en base 2 y acá también logaritmo en base 2. Acá sigo teniendo el 4, obvio, y acá el 128. Fíjense que en todos los casos, obvio que me busqué valores de los cuales yo sabía que el logaritmo me iba a dar redondito para no necesitar la calculadora. ¿Qué pasa con esto? Acá podemos aplicar la propiedad que vimos hace un ratito, la de la potencia. Esto es un exponente, entonces el exponente lo puedo escribir como producto del logaritmo que tenía. Paso la x acá adelante y me queda logaritmo en base 2 de 2. En este paso lo voy a copiar igualito, pero en el que sigue ya lo vamos a calcular. ¿Cuánto me da el logaritmo en base 2 de 4? Bueno, yo digo 2, ¿a qué potencia me da 4? Y al cuadrado. O sea que el logaritmo en base 2 de 4 es 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la 2 es 4. Bien. Seguimos. Acá tengo x. ¿Puedo calcular este logaritmo? Sí, miren. Es el que nosotros teníamos acá como propiedad. Coinciden la base y el argumento. Sabemos que ese logaritmo vale 1. Fíjense qué ventaja tuvo agregar un logaritmo con la misma base que la base de la potencia. La importancia es esta, que ahora me facilita la resolución de la ecuación. De acá desapareció totalmente el logaritmo. Sigo. Logaritmo en base 2 de 128. Bueno, 2, ¿a qué potencia me da 128? 2 por 2, 4, por 2, 8, 16, 32, 64, 128. Así que 2 a la séptima me da 128. Conclusión, llegamos a la respuesta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que para x que estén entre 2 y 7, se va a cumplir que 2 a la x nos va a dar resultados entre 4 y 128. Fíjense, supongamos que la x vale 3. El 3 está entre el 2 y el 7. Bueno, 2 al cubo. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Es cierto que el 8 está entre 4 y 128? Sí, es correcto. ¿Qué pasa si x vale 5? Bueno, 2 a la quinta. 2, 4, 8, 16, 32. ¿El 32 está entre 4 y 128? Sí, también. ¿Qué pasaría si yo tomo un valor decimal entre 2 y 7? Por ejemplo, 2,5. Bueno, con la calculadora calculo el exponente, reemplazo el exponente por 2,5, 2 elevado a la 2,5 me va a dar un valor. Ese valor que me va a dar tiene que estar comprendido entre 4 y 128. De hecho, bueno, lo está. Es cuestión de que ustedes prueben. Lo que estoy haciendo ahora no es que lo tienen que hacer, es una manera de verificar que si eligen valores entre 2 y 7, se cumple esta condición.
que es la que nos estaba pidiendo acá el enunciado, ¿sí? Por eso la importancia de la propiedad que transforma la potencia en un producto. Y a su vez combinada con esta otra propiedad, yo le agrego el logaritmo que me conviene y bueno, eso hace que se facilite el cálculo de la ecuación. A ver, ¿cómo estamos? Bien. A ver, ¿qué nos está quedando? Vimos... Bueno, nos queda por ver funciones por ramas, paridad de funciones, composición de funciones. A ver, ¿con qué vamos? Vamos a ir con paridad, que seguramente les va a resultar más amigable ya para este momento que queda poquito que otras cuestiones. Ahí. Vamos. Paridad de funciones. Esto de paridad de funciones lo vemos ahora y lo retomamos en matemática 2, porque lo hacemos extensivo al análisis de las funciones cuando aplicamos derivadas, volvemos a retomar todas estas características para cada función. Bueno, ¿qué tenemos que verificar para que una función sea par? F de x es par si y solo si se cumple que f de x es igual a f del opuesto de x. Y, por otra parte, f de x es impar si y solo si f de x es igual al opuesto de la función para menos x. Es decir, la condición de antes cambiada de signo. Bien, ¿cómo hacemos para analizar la paridad de una función? Primero que nada tenemos que recordar estas dos características. ¿Qué pasa si una función es par? ¿Hace falta que estudie algo más? ¿O si ya es par, listo, ya está, terminó? No. Nosotros tenemos que analizar si es par y si es impar, las dos cosas. No vale decir, analizo, bueno, si es impar y si es impar, listo, ya está. O al revés, si no es par, listo, tampoco es impar. Hay que analizar las dos situaciones. Y ahí vamos con un ejemplo. Supongamos que nuestra f de x es x al cuadrado más 5. ¿Sí? Esta es una cuadrática desplazada 5 unidades hacia arriba, ¿no? Con eje de simetría en el eje Y. Bueno, f de x ya la tengo. ¿Qué hago? Calculo f de menos x. ¿Y qué es calcular f de menos x? Es, en esta fórmula, reemplazar la x por menos x. O sea, menos x al cuadrado más 5. Bueno, y esto en definitiva, ¿qué me queda? Que f de menos x, como este es negativo elevado al cuadrado, me queda positivo, es x cuadrado más 5. Miren si comparamos f de x con f de menos x. Son exactamente iguales. Entonces, por esta condición, ya que se cumple exactamente la igualdad, decimos que f de x es par. Si... me apareció el cartelito. Si nosotros vemos la gráfica, la voy a hacer rapidín acá. La gráfica nos quedaría algo así, donde acá tengo el 5, ¿sí? Si yo pliego esa función por el eje X, perdón, dije X y estaba pensando en el eje Y. Si la pliego por el eje Y, la función hace así y las ramas coinciden. Muestra simetría con respecto al eje Y. Ahora, así como analizamos si era par, tenemos que ver qué pasa para ver si podemos afirmar que es impar.
f de x ya sabemos que es x cuadrado más 5. Bueno, f de menos x la encontramos recién. Por lo tanto, si yo le agrego un menos a eso que ya encontré, me quedaría menos x cuadrado más 5. ¿Y esto qué me da? Me queda menos x cuadrado. Voy a escribirlo otra vez más, así después puedo mostrarles la comparación. Pero menos f de menos x, entonces me queda menos x cuadrado y menos 5. Fíjense si comparamos esta función con menos f de menos x. ¿Qué podemos decir? Que son distintas. Entonces, f de x no es impar. Si me hubieran dado exactamente iguales, diríamos que era impar. Pero bueno, al ser diferentes, decimos que no es impar. ¿Está bien? Bueno, con esto vamos a cerrar por hoy porque no nos va a dar el tiempo para lo que nos falta, que son las ramificadas y composición. Así que lo vemos la semana que viene y hacemos todo un repaso. Vamos a hacer ejercicios de repaso y bueno, explicar estas dos cositas cortitas que nos quedan. Y me voy a dejar anotado para ver hasta dónde llegamos. Repaso y terminar desde ramificadas. Bueno, a ver. No sé si siguen estando por ahí. Decime, sí, David, obvio, decime. Algunos se fueron escapando. Este sábado, en realidad pensaba hacerlo el sábado que viene el repaso, pero si ustedes prefieren este sábado podría tempranito, tipo 9. Si a ustedes les viene bien, este sábado a las 9 puedo. Pero ya el que viene tendría que hacer el repaso con los chicos del Mate 2. Por eso digo, y si no, ver, bueno, para la semana que viene, en algún horario, tal vez se pueda. No, no es que haya clase, no es que hay clase obligatoria, pero si necesitan que hagamos algo, podríamos tempranito, antes de que yo tenga otras clases que tengo. Díganme ustedes, si quieren. Si no, también acuérdense que pueden escribirnos al unlamate1@gmail.com, que nos pueden escribir en el foro, el 12.2. Bueno, te doy al menos una pista de... Vos me estás hablando del TP3, ¿no, David? Del que hicimos hoy. A ver. Borro rapidito. Cuento unos 5 minutitos. Ya corro el pizarrón, ¿eh? A ver, x menos 1 sobre 3x menos 3 sobre x más 1. Bueno, como les decía antes, fíjense que los denominadores son diferentes, entonces tenemos que buscar un denominador común. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como ya están factorizados, lo más fácil es multiplicar y dejarlo expresado así. No hace falta hacer distributivo, al contrario, así es siempre más visible. Entonces, ¿qué hacemos? Todo este denominador dividido 3x, lo que nos va a dar es esto, es lo que nos está faltando. Es decir, una manera fácil es decir, bueno, miro el denominador nuevo.
3x ya lo tengo acá. Lo que le falta es x más 1. Eso que le falta también lo multiplico por el numerador. El x menos 1 lo tengo y le agrego multiplicado eso que le está faltando, el x más 1. Después tengo menos 3. Menos 3 y ¿qué le falta a este denominador? Si yo comparo esto con esta expresión, bueno, lo que le está faltando acá es el 3x. Eso que le falta se lo multiplico al numerador por 3x. ¿Qué tengo que hacer ahora? Propiedad distributiva acá arriba. Fíjense que tengo la resta por la suma, es el cuadrado, se los escribo, el cuadrado no, perdón, diferencia de cuadrados. Esto. Diferencia de cuadrados. Bien. Entonces, si es una diferencia de cuadrados, es x cuadrado menos 1. Y, a su vez, tengo este otro término, menos 3 por 3x, menos 3 por 3, menos 9x. Sobre 3x por x más 1. Bueno, se puede hacer algo más acá y habría que ver si esta cuadrática tiene raíces reales. A ver, me parece que no. A ver si tengo la respuesta para hacer más rápido y no buscar la calculadora. Tengo el 21,2. No, en este caso nos queda así. Se puede, si quieren, distribuir acá en el denominador, pero la verdad es que es exactamente lo mismo. X cuadrado menos 9x, lo que estoy haciendo ahora es escribirlo ordenado. Si lo quisieran distribuir, multiplican 3x por x, nos quedan 3x cuadrado, y 3x por 1, 3x. ¿Sí? Si ustedes lo dejan así, también está bien. ¿Sí? Esto lo único que hice fue reorganizar el numerador y distribuir en el denominador. Así que es una expresión exactamente igual. Y bueno, en realidad el ejercicio decía simplificar cuando sea posible. La verdad es que no se puede simplificar más. Así que también hasta ahí, como les decía recién, estaba correcto. No sé si te sirvió, David. A David y a todos, ¿no? Bueno, les pido que escriban en el chat. Les voy a subir esta guía que creo que no la había subido. Igualmente es la misma del primer cuatrimestre si la tienen. Así que traten de hacer todos los ejercicios que puedan y como les digo, escríbanos. Si ven que se les complica, escríbanos porque por ahí con una ayudita ya pueden arrancar y todo se hace más fácil. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si no nos despedimos ya. Bueno, en el último minutito terminamos. Así que nos vemos la semana que viene entonces. Bueno chicos, que estén bien, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Chau, chau.